En el primer momento, lo de la selección, pues como les decía, se hace una identificación, un filtrado, una discriminación, porque quiero trabajar con un objeto concreto. Y al decir un objeto concreto, obviamente discrimino a los demás, filtro a los que no me interesan, hasta llegar al que sí me interesa. En el sistema pueden haber miles de objetos, y yo quiero trabajar con uno en específico. Entonces, tengo que llegar a identificarlo, e incluso adentro de un objeto pueden haber muchos elementos, muchos componentes. Volviendo al ejemplo de Word, podemos tener, en Word tenemos miles de palabras o miles de letras, y yo puedo querer interactuar con uno en específico. Entonces, la selección a lo que me lleva es a discriminar a los demás, filtrar a los demás para concentrarme en ese concreto. Es iniciada intencionalmente por el usuario, la selección. Y por ejemplo, pues veamos un ejemplo de correo electrónico. Supongamos que tenemos un cliente de correo electrónico, tenemos 17 mensajes nuevos y elegimos uno. Ese es un proceso de selección. Seleccioné a uno, discriminé a los demás, filtré a los demás. Y como decía, pues en los sistemas informáticos hay muchísimo que filtrar, porque hay gente que recibe 200, 300, 400 correos electrónicos diarios. En su computadora puede tener 80, 120, 200 gigas. Y dentro de toda esa cantidad de información tiene que discriminar, filtrar y seleccionar el objeto con el que va a interactuar. Sin embargo, esta selección ocurre antes de la interacción propiamente dicha. Antes de que yo pueda ver el correo, contestarlo, tomar algunos datos de él, cualquier interacción, tengo que hacer la selección. Entonces, por eso es que lo identificamos como un momento previo. Puede ser obtrusiva en el sentido de que la selección puede arruinar completamente todo el proceso interactivo. Supongamos que fuera tan difícil encontrar un documento concreto, o fuera tan difícil encontrar dentro de la interfaz que estamos diseñando un elemento concreto, un objeto concreto. Entonces, todo ese proceso de selección, si no fuera amigable con el usuario, se volvería obtrusivo. Por lo tanto, es también un parámetro de diseño hacer una buena estrategia de selección para el usuario. Y es iterativa porque constantemente la estamos realizando, constantemente estamos seleccionando, y aún con un objeto seleccionado, como decíamos por ejemplo con Word, una vez que tenemos el documento abierto, seleccionamos un párrafo, una oración, una palabra o una letra. Y si lo pensamos un poco más, hay ciertos paradigmas en cuanto a la selección, actualmente en cuanto al proceso o el momento de selección. El primero es el paradigma de archivo, abrir, guardar y cerrar, que de alguna forma lo tenemos tan metido en la cabeza que al diseñar nuevos interfaces de usuario lo utilizamos como paradigma de selección. Sin embargo, vale la pena cuestionárselo, ¿verdad? Está directamente derivado de técnicas de programación, porque al fin y al cabo, ¿qué es un archivo? Pues un archivo es un conjunto de bits que está almacenado en un disco duro. ¿Pero por qué está así? Bueno, porque cuando se diseñaron las computadoras y se fueron creando los sistemas de almacenamiento, pues esa fue la forma más adecuada de organizar la información, en forma de archivos que son un conjunto de bits. Pero eso no es natural. Es decir, en la vida real no tenemos conjunto de bits almacenados en un disco duro organizados mediante una tabla de acceso, sino que lo que tenemos son objetos concretos que son pues, concretos intelectuales con ellos directamente. Entonces, ese paradigma no es, considero, ni adecuado ni natural, porque no refleja lo de la realidad. Sin embargo, al interactuar con muchos sistemas informáticos, se impone ese paradigma, en el sentido que tenemos que saber con qué archivo. ¿Y por qué tengo que saber con qué archivo? Pues porque ese es el paradigma actual de interacción con la computadora. A mí me interesa interactuar con un documento, con una hoja electrónica de Excel, con una presentación de PowerPoint, pero esos son archivos, pues. Entonces, cambiando ese paradigma, lo pasamos a 3 parámetros de diseño o de evaluación incluso de una interfaz de usuario en la etapa de selección o en el momento de selección, que son la representación, la organización y el acceso. Eso es una abstracción, en el sentido de, bueno, en lugar de hablar de archivos, vamos a hablar de representaciones. Cómo en el sistema se representan los objetos del mundo real. Hablemos entonces ya no de archivos, hablemos de representaciones que sean más naturales al usuario. Hablemos de cómo están organizados, no hablemos de tablas FAT, no hablemos de NTFS, no hablemos de cualquier sistema de archivos, hablemos de cómo se organizan ese conjunto de representaciones adentro de la computadora. Hablemos también de cómo se accede a ellos, no hablemos de directorios, subdirectorios, folders o subfolders, y que cómo hay que navegar por una serie de subdirectorios para llegar al sistema. Cuando lo pensamos así, de esa forma abstracta, entonces vemos que podemos rediseñar
formas de representación, rediseñar formas de organización y rediseñar formas de acceso, que sean más naturales para el usuario y menos adaptados o que respondan menos a lo que la computadora es o a lo que los sistemas de almacenamiento son. Entonces, esta abstracción es, como decimos ahí, una oportunidad de rediseñar esos esquemas, esos paradigmas de interacción. El segundo momento es propiamente la interacción, o sea, cuando se interactúa con el objeto que ya se tiene seleccionado. O sea, ya llegamos al objeto por el esquema de organización y por el esquema de acceso que se diseñó. Entonces, la interacción es el conjunto de operaciones que vamos a hacer con ese objeto que ya seleccionamos y que tenemos, como quien dice, enfocado en nuestra mente. Es diferente de la selección, obviamente, porque la selección ocurrió antes de que pudiéramos interactuar, aunque la selección también es una interacción, pero con el sistema informático, en el sentido de que si ustedes están diseñando un sistema informático, interactuaron primero con él para seleccionar un objeto antes de poder propiamente interactuar con él. Y básicamente tiene dos parámetros, que son la acción y la reacción, o la retroalimentación o feedback, ¿verdad? La acción es lo que yo puedo hacer, lo que por diseño puedo hacer con esa interfaz de usuario. Y ahí a la hora de estar diseñando o evaluando interfaces de usuario, se debe evaluar si están todas las acciones posibles de acuerdo a la conveniencia o desconveniencia de ese entorno de interacción propiamente. Si el sistema nos permite hacer todo lo que debería permitirnos. Y luego la reacción, que como dice ahí en la última línea, ¿verdad? Ninguna de las dos es inmediata ni automática. Uno podría pensar es que, por ejemplo, cuando yo muevo el mouse, automáticamente se mueve algo en la pantalla. No, hay un comportamiento diseñado para que sea de esa forma, a una velocidad determinada, una cantidad de píxeles determinada. Entonces, toda reacción y todo feedback que nosotros vemos en la computadora o en cualquier sistema informático es así por diseño y puede estar mal diseñado. Existen retroalimentaciones, feedbacks que son inadecuados para la acción, inexistentes. Alguna acción que, por ejemplo, en muchos sistemas pasa, ¿verdad? Damos clic al botón de login y parece que no pasa nada, no hay respuesta, no hay feedback. O puede ser desproporcionado también el feedback, en el sentido de que para una acción muy pequeña ocurre un evento muy grande, se da una respuesta de parte del sistema muy grande. Entonces, todo eso sirve para la evaluación de este momento de la interacción. Entonces, como les decía, lo que tenemos que hacer aquí es diseñar las acciones posibles en la terminología de Norman, affordances, diseñar las respuestas. Hay que buscar el tipo y adecuación de las respuestas. Muy interesantes las exposiciones anteriores con relación a otros tipos de feedback que podemos recibir, el auditivo, áptico, no solamente el visual, ¿verdad? Y estos dos, diseñar las acciones posibles y diseñar las respuestas posibles, se vuelven los parámetros de este segundo momento de interacción. Y el tercer momento es el momento de revisión. Es cuando, de acuerdo a lo interactuado, de acuerdo al feedback recibido de parte del sistema, revisamos si esa interacción era la que queríamos o de alguna forma tal vez no era la que queríamos. Es obviamente distinto de la selección, porque la selección ocurrió primero, y distinto de la interacción también, porque incluso en la revisión no necesariamente estamos interactuando con el sistema, ¿verdad? Simplemente estamos revisando lo que hicimos, aunque claro que podemos recibir alguna ayuda del sistema. Su parámetro de diseño es el manejo del cambio, o sea, cómo se puede visualizar en el sistema los cambios realizados. Y actualmente es la menos desarrollada. O sea, si lo pensamos, ¿cuáles son digamos, los diseños más comunes de revisión de la interacción? El más común es el undo, los procesos de deshacer, ¿verdad? O sea, tenemos undo, podemos ir. Sin embargo, ese undo es serial. También en los navegadores podemos ir para atrás, para adelante, pero también una vez más es un proceso serial. ¿En qué sentido? Supongamos que estamos trabajando con una hoja electrónica de Excel y esa hoja electrónica tiene varias páginas y vamos haciendo cambios en una página y en otra. Hacemos cambios en la página 1 y luego cambios en la página 2. Y de repente se nos ocurre que queremos deshacer los cambios de la página 2 sin tocar los cambios de la página 1. Eso no es posible en muchas interfaces de la actualidad. No es posible deshacer selectivamente solo las acciones de cierto objeto. En la navegación por internet también podemos retroceder
y llegado a una página podemos avanzar hacia otra diferente, pero eso nos deshace completamente el esquema de adelante y atrás, porque ya no podemos ir a las otras páginas a las que habíamos navegado antes, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que este momento de revisión es el menos desarrollado en la actualidad, porque lo ideal sería que para cada objeto en el sistema pudiéramos nosotros revisar todos los cambios y para cada uno de los objetos con los que hemos interactuado pudiéramos independientemente llevarlos a un estado anterior o al estado preferido, de forma independiente. Podríamos llevar a unos a un estado, a otros al otro y a otros dejarlos sin ningún cambio.